Buenas noches con todos los chicos del curso. El día de hoy continuaremos con las clases de fisiología. En este caso me presento, yo soy Cristina Padín Silva, universitaria de la Facultad de Medicina Humana y estoy en el 6º año de la carrera también. Y bueno, el día de hoy quiero presentarles el tema acerca de la fisiología del sistema inmunológico. Vamos a hablar de la inmunidad innata y adaptativa y también les daré ciertas, digamos, datos acerca de otro tipo o otra forma de clasificar la inmunología. En primer lugar, antes de iniciar, como para tratar de hacerlo más dinámico, que eso es lo que yo quiero que el día de hoy se lleven, una clase en la cual ustedes puedan entender desde lo más básico, no tanto usando términos como que nos puedan complicar la vida, porque yo sé que de repente dentro de la carrera hay mucha terminología médica, muchos conceptos que son a veces difíciles de entender, pero quiero que con esta clase de fisiología ustedes entiendan desde lo más básico. Y créanme que entendiendo lo más básico, ustedes van a poder luego aprender las cosas más complicadas, que son ya los conceptos de enfermedades asociadas, en este caso, pues, al sistema inmunológico. Entonces, entonces con lo que yo quiero iniciar primero es con ciertos consejos para poder abordar adecuadamente el tema de inmunología. ¿Ok? Entonces, conceptos iniciales a tener en cuenta, perdón, consejos iniciales, no conceptos, sino consejos. En general, no solo para inmunología, sino para el estudio de la fisiología. Lo primero, o el primer consejo que yo les puedo, digamos, dar como alumna de medicina también, porque yo he pasado por este proceso, es estudiar, pero desde lo más básico. Y ustedes dicen, claro, ¿cómo estudio desde lo más básico? En este caso, muchas veces cuando uno estudia cualquier curso, por ejemplo, en este caso fisiología, lo primero que agarra es los libros de fisiología, ¿no? Hay múltiples bibliografías que ya posteriormente también les voy a mencionar, pero lo que muchas veces uno, al momento de abrir el libro y ponerse a estudiar algo, es que se choca con una gran barrera que es no entiendo. O estoy leyendo todo un capítulo y no logras entender exactamente. Entonces, para ello yo les aconsejo o les aconsejaría que antes de ponerse a leer las literaturas, porque ya sabemos que muchas veces los libros son algo complicados de entender, primero empiecen con algo simple. Por ejemplo, alguna bibliografía multimedia, es decir, videos, ¿no? Van a encontrar un montón de videos en internet, en YouTube, he visto que hay un montón y buena bibliografía y buenos temas en los cuales les explican de una manera más sencilla el tema. Entonces, ustedes primero lo ven en un video, buscan el tema que les corresponde estudiar y luego de haber tenido como que esa visión panorámica del tema, después recién pueden iniciar a ver o a leer el libro. Con este consejo yo digamos, les digo que se les va a simplificar la vida, se les va a simplificar entender el libro, ¿no? Entonces, ese es un concepto, iniciar desde lo básico para entender ya lo más complicado. Otro concepto que también es importante en este estudio de la anatomía, de la fisiología, de todos los cursos, es integrar. Integrar es importante porque, por ejemplo, los conceptos que ustedes les puedan enseñar en la parte de la anatomía va a ser muy importante para que ustedes puedan entenderme, en este caso, cuando yo les tengo que explicar algún término, algún tema en fisiología. No solamente la anatomía, integrar también conceptos de histología. Entonces, cada cosa que aprendan en las distintas áreas o en los distintos cursos va a ser importante integrarlas para que ustedes de esa forma puedan entender mejor. Porque, lógicamente, en fisiología, si yo hablo del sistema inmunitario, voy a tener que entender primero dónde se forman las distintas células que configuran o que forman parte de este sistema. Voy a tener que entender que la médula ósea es la principal fuente de producción de los linfocitos, por ejemplo. Debo de entender también que así como existe el sistema inmunitario, también este va a tener su función en los distintos órganos y que, por ejemplo, las células que se encargan de la función o de una de las funciones inmunitarias que ya luego les voy a mencionar, que son los macrófagos, van a tener distintos nombres dependiendo de cada, digamos, parte del cuerpo en el que se encuentren. Entonces, eso es importante, integrar la parte anatómica, la parte histológica, la configuración del timo, por ejemplo, que es una parte importante o que se encarga de el crecimiento y el desarrollo de los linfocitos T. Entonces,
En ese sentido es lo que yo también les aconsejo, integrar los conceptos que ustedes pueden aprender de uno u otro curso. Y el tercer consejo, que es un consejo un poco más divertido, es aprender a imaginarse. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces cuando a uno le hablan, ya la inmunidad adaptativa, la inmunidad innata, es así, así, pero uno a veces no se imagina y dice, uy, ¿dónde estará eso? ¿Dónde se encuentra? Pero si ustedes, a medida que van leyendo, van imaginándose y van esquematizando, ¿no? Por ejemplo, en una hoja, lo que el libro les está contando, yo creo que se les va a simplificar entender mejor, no solamente el tema de inmunidad, sino los distintos temas y de las distintas áreas, no solamente para fisiología, ¿no? Entonces, ya luego de haber iniciado con estos consejos, vamos a entrar como tal al tema. Yo quiero que lo voy a tratar de hacer lo más dinámico posible en el sentido de que me entiendan, con conceptos sencillos, no los voy a marear. Yo sé que hay mucha terminología, pero lo que quiero es que al menos ustedes, al finalizar la clase, terminen entendiendo qué es la inmunidad, y cuáles son los conceptos básicos de la inmunología y cuáles son los tipos de clasificaciones, ¿no? Que es justamente lo que vamos a tocar el día de hoy. El día de hoy vamos a hablar de lo que es la inmunología. Luego vamos a pasar, o voy a pasar a dar ciertos conceptos básicos a considerar antes de hablar de todo el proceso inmunitario. Luego hablaremos de la inmunidad innata, que es nuestra primera línea de defensa. Luego hablaremos de la inmunidad adquirida. En cada uno de ellos vamos a explicar qué es cada una de esas inmunidades y cuáles son sus componentes. Y luego hablaremos, digamos, de la diferencia que existe entre una inmunidad innata y una inmunidad adquirida. Finalmente, vamos a hablar de otras clasificaciones de la inmunidad. Entonces, eso es en términos generales, ¿no? Ya para empezar a hablar del tema, ¿qué es la inmunología? Entonces, para entender qué es la inmunología, cuando uno estudia las ciencias, todo termina en logía. Por ejemplo, fisiología, inmunología, cardiología, infectología. Entonces, logía es una ciencia. Ya, claro, pero ¿qué voy a estudiar en esa ciencia? La palabra o el término inmuno viene de inmunidad. Y justamente, ¿qué es inmunidad? Entonces, como vemos acá, la inmunidad es aquella capacidad del cuerpo humano para resistir a los microorganismos y las toxinas que tienden a lesionar los tejidos y órganos. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestro cuerpo humano tiene un sistema importante que se va a encargar de evitar que los distintos agentes patógenos, sean virus, sean bacterias, parásitos, hongos, lleguen a atacarnos. Entonces, eso se llama inmunidad, la capacidad que tiene nuestro cuerpo para actuar frente a los distintos agentes patógenos. Los agentes patógenos solamente son externos, ¿no? También existen agentes que son internos, y es un concepto que ustedes también deben de entender, que por ejemplo, hay algunas circunstancias en las cuales nuestro propio cuerpo se hace daño. Un momento, ¿cómo es esto? Entonces, a eso se llama autoinmunidad, es decir, a veces nuestro sistema tiende a desconocer a nuestro propio cuerpo y por ende empieza a atacar, no sé, a riñón, por ejemplo, o empieza a atacar a la piel o al tejido, por ejemplo, gástrico, ¿no? Entonces, en ese sentido, también hay un concepto que tenemos que tener en cuenta, que la inmunidad no solamente trata, o no solamente es la capacidad de hacer frente a agentes externos, sino que también hace frente a los agentes internos que puedan dañar o lesionar nuestros tejidos y órganos, ¿no? Eso ya luego es importante entender esto. ¿Por qué? Porque porque la inmunidad es la base importante para entender, por ejemplo, la infectología. Cuando ustedes quieran estudiar, y van a estudiarlo en algún momento, la infectología, que es la infección que puede ocurrir por distintos agentes, van a tener que tener en cuenta este capítulo de inmunología. Cuando, por ejemplo, ustedes quieran estudiar, les voy adelantando las enfermedades autoinmunitarias, que ya les dije que es auto es uno mismo, inmunitario, o sea que el propio cuerpo empieza a dañarse. Hay un grupo de enfermedades que se llaman enfermedades autoinmunitarias, que van a, pues, justamente darse debido a que existe una alteración en nuestro sistema inmune en el cual nuestro propio cuerpo daña nuestros órganos. Y luego también, por ejemplo, cuando ustedes quieran hablar de las vacunas, que es un tema muy importante, lo van a llevar hasta el final de la carrera, el tema de vacunas, de inmunizaciones, tienen que tener base en inmunología, si no, no van a poder, digamos, entenderlo mejor. Entonces, la inmunología como tal, esta ciencia que estudia el sistema inmunológico y las patologías relacionadas a él, van a ser muy importantes, ¿no? Para posteriormente ustedes continuar en el estudio de las enfermedades. Entonces,
Como vemos en este esquema o en esta imagen, voy a agrandarlo un poquito, siempre va a haber un agente patógeno. Ya les mencioné que ese agente patógeno puede ser un agente bacteriano, una bacteria. Hay múltiples bacterias en nuestro ambiente que pueden afectarnos, en este caso infectarnos y producir una enfermedad posteriormente. Existen virus de múltiples estirpes y múltiples clases que van a afectarnos. Existen parásitos, existen hongos, pero también, como les dije, existen agentes internos de nuestro organismo. Estos van a causar enfermedad. Pero ¿todos causan enfermedad? Es otro concepto que ustedes deben de entender. Y la respuesta es que no. Acá hay dos conceptos que hay que diferenciar, que es qué es la patogenia y qué es la infección o la infectividad, ¿no? En este caso, cuando hablamos de patogenia, que es el término que he colocado ahí, hablamos de que estos agentes son patógenos cuando producen enfermedad, o sea, cuando ingresan a nuestro cuerpo y nos producen la enfermedad. Pero cuando yo solo hablo del término infectividad, ¿no? Es cuando estos agentes solo ingresan. Entonces, la infectividad es que estos agentes ingresen y se multipliquen, que nos infecten, pero no todos van a producir enfermedad. Yo hablo de que estos agentes son patógenos cuando ya me producen la enfermedad. Y la enfermedad, pues, ya es cuando el paciente presenta signos, ¿no? Síntomas que forman parte ya de un grupo, de un cuadro clínico mayor. Entonces, ahí yo hablo de patogenia, porque siempre esos términos a veces confunden. ¿Qué es patogenia? ¿Qué es infectividad? Entonces ya les va a quedar claro ahora que les estoy diciendo que la patogenia es esa capacidad de producir enfermedad, esa capacidad de los patógenos de producir enfermedad. La infectividad, por otra parte, es solamente el ingreso y la replicación, es decir, la reproducción de estos agentes en el cuerpo. Luego vamos a ver que es importante también que estos agentes patógenos tengan un microambiente, es decir, el medio en el cual se van a desarrollar, se van a proliferar, van a incrementar su producción. Existen múltiples microambientes. Tenemos al sistema nervioso cerebral, en este caso a la región ocular, el ojo, ¿no? Tenemos al sistema genital, incluso también la región de placentaria, también puede ser un microambiente. Y cada uno de estos microambientes van a tener sus mecanismos de defensa. Esto quiere decir que nuestro sistema inmune está esparcido en todo el cuerpo. Y es cierto, porque nuestro sistema inmune está caracterizado por tener órganos inmunitarios y también los vasos linfáticos, que son, digamos, aquellas partes del cuerpo que se van a encargar de llevar a todo el cuerpo las distintas células de la protección, de la inmunidad. Y obviamente para ello el sistema, no sé, el ojo, por ejemplo, tiene un sistema inmunitario, el cerebro también se defiende, ¿no? Va a tener sus barreras inmunitarias, el sistema genital de la misma forma, ¿no? Y así, múltiples o todos los órganos del organismo. Y luego tenemos, pues, de esta forma que cuando el agente patógeno ingresa a un microambiente, pues el cuerpo no es, como les diría, el cuerpo es sabio. El cuerpo va a reaccionar porque dice, un momentito, ¿qué está ocurriendo? Están entrando agentes que no me pertenecen, que pueden ser dañinos. Entonces es ahí donde se inicia la respuesta inmunitaria, que va a ser esta serie de pasos o esta serie de procesos que van a permitir que el cuerpo se defienda frente a los múltiples microorganismos. Justamente es lo que acá coloco como inmunidad. Pero acá dice un stop. ¿Qué significa este stop? Que antes de que inicie toda la secuencia de procesos, la primera línea que va a iniciar todo esto va a ser la inmunidad innata, que es lo que vamos a hablar posteriormente. Entonces, teniendo ese concepto, ahora, antes de pasar a la inmunidad innata como tal, quiero definir como que tres conceptos en realidad, pero el último no lo preguntan mucho, pero el primero y el segundo sí, que debes de entender. ¿Qué es la especificidad? El término especificidad viene de algo específico, ¿no? Entonces va a ser esta capacidad que tienen los anticuerpos y los receptores para los antígenos de los linfocitos de reconocer específicamente. Un momentito, ustedes me dirán, me has mareado con esa palabra de anticuerpos, receptores para antígenos. Simplemente quiero que entiendan que la especificidad va a ser la capacidad de las células de la inmunidad, ¿no? De que puedan reconocer específicamente de qué microorganismo está entrando.
Entonces, nuestro cuerpo es, como les digo, es tan inteligente, es tan sabio, que va a desarrollar una forma de que nuestras células inmunitarias puedan reconocer inmediatamente qué es lo que está entrando. Que, por ejemplo, mi anticuerpo me diga, ah, ya, lo que está entrando es una bacteria, no sé, del grupo de las clamidias, es una clamidia trachomatis. O, por ejemplo, me está entrando un virus, el virus Coxsackie. O me está entrando el parainfluenza, hasta serotipo de saca, parainfluenza tipo B. No sé, entonces esa capacidad de determinar qué es lo que está entrando se llama especificidad, ¿no? Pero lógicamente no es que en toda la bacteria también pues me va a determinar esta especificidad, sino que la bacteria, el virus o el agente patógeno que está ingresando en una de sus partes va a tener una zona que acá justamente lo señalan, que es el epítopo. Acá tenemos nuestro virus, ¿no? Ya nuestro virus. Póngale que es nuestro virus de la hepatitis B. Entonces, este virus va a tener una zona, una porción, o sea, una porción molecular o una proteína en este caso, que se va a conocer como epítopo, perdón. Entonces, este epítopo es el cual se va a ser, o va a ser reconocido por, pues, nuestra inmunoglobulina, por ejemplo, ¿no? O nuestros linfocitos, los linfocitos de tipo, linfocitos T, por ejemplo. Entonces, eso es lo que va a permitir reconocer a la bacteria o al virus que se encuentre. El epítopo es la porción de este agente extraño que va a ser reconocido por las múltiples células inmunitarias y que me va a permitir determinar esta especificidad. Luego tenemos la memoria, y la memoria es un concepto importante, sobre todo cuando hablemos de la respuesta inmunitaria adaptativa o la inmunidad adaptativa. En este caso, la memoria dice que es la capacidad de poder responder a las exposiciones repetidas. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando nos exponemos por primera vez a una infección, un niño en edad temprana que, por ejemplo, les da una infección respiratoria alta, ¿no? Un resfrío común. Entonces, al niño, la primera vez que se expone el resfrío por no sé, por el virus, un rinovirus que llega a nuestro cuerpo, ¿ya? En este caso la gente va a ser el rinovirus. Entra a nuestro cuerpo, listo. Nuestro cuerpo, lógicamente, no estaba tan preparado para actuar, ni siquiera lo podía reconocer tan bien al rinovirus, pero se activa nuestra respuesta innata con la que nacemos. Sin embargo, el niño, esta respuesta innata va a dar lugar a que luego nuestra respuesta adaptativa desarrolle una memoria. ¿Qué quiere decir? Que cuando nuevamente el niño se encuentre frente a un rinovirus, entonces mi cuerpo ya sabe. Mi cuerpo va a decir, ah, entonces el rinovirus ya vino previamente. Yo ya me acuerdo, tengo esa memoria para recordar y poder responder de mejor manera porque yo a este rinovirus ya lo conozco, ya estuvo en mi cuerpo. A eso se llama memoria. Es la capacidad de responder de una mejor manera, es decir, de forma más vigorosa a las exposiciones repetidas del mismo agente patógeno. ¿Ya? Entonces, eso es lo que debemos de entender dentro de los conceptos básicos de inmunidad. El término especificidad, el término memoria. Acá hay un término que también es menos preguntado, menos conocido también, pero se habla de la diversidad. En sí, la diversidad en términos sencillos es la distinta cantidad o la variedad de receptores que van a existir y que se van a expresar en las distintas células del sistema inmunológico, ¿no? O sea, para poder lógicamente responder o para poder reconocer este epítopo, es necesario que nuestro anticuerpo o nuestro linfocito T tenga ciertos receptores. Si son más variables, entonces de eso se llama diversidad de receptores, ¿no? Ese es un término no es tan usado, pero sí quiero que se acuerden la memoria y la especificidad. Listo, ya teniendo en cuenta esos conceptos básicos, ahora vamos a hablar de inmunidad innata. Como yo les había mencionado, la inmunidad se puede clasificar, en primer lugar, en una inmunidad innata y en una inmunidad adquirida. Cuando yo hablo de una inmunidad innata, como su mismo nombre lo dice, es aquella inmunidad con la que yo nazco, o sea, con la que yo desde el momento de mi nacimiento tengo para responder a las distintas infecciones o a los distintos agentes externos patógenos que me puedan afectar. Entonces, a eso se conoce como inmunidad innata.
A diferencia de la inmunidad adaptativa que posteriormente vamos a explicar, en la cual ya una inmunidad adaptativa se demora un poquito más en presentarse, en desarrollarse, pero pues esta inmunidad adaptativa va a tener mejor memoria, mejor respuesta, o sea, va a estar más preparada que la inmunidad innata. En cambio, imagínense que es como si estuvieran en una guerra, ¿no? Una lucha contra los agentes patógenos que llegan y un montón de soldaditos que ustedes tienen. Los que están en la primera línea no van a saber de repente con cómo es su mecanismo de pelea del otro grupo, en este caso de las bacterias, pónganse que están en la guerra. No van a saber, pero van a tratar de hacer lo posible para que no me llegue a causar mayor daño. Sin embargo, los que están más atrás del batallón de guerra van a estar mejor preparados porque los de adelante ya estuvieron pasando el mensaje y diciéndole, mira, ellos vienen con tales armas, ellos tienen esto, el otro. Entonces, la inmunidad adaptativa o la inmunidad adquirida, que también es un sinónimo, ya es la inmunidad que viene después del innata y que necesita mayor tiempo para prepararse, pero que por ende va a tener una mejor respuesta. Ya saben, esa es una diferencia, ya les estoy adelantando. Nuevamente después lo vamos a repetir porque quiero que se fije, pero esa es una diferencia. En cambio, mi inmunidad innata, que es justamente la que vamos a hablar, son esos soldaditos que están adelante, ¿no? En la primera línea, que están esperando a ver quién llega al combate, a la batalla. Entonces, como lo dice acá en la diapositiva, la inmunidad innata constituye la primera línea de defensa que vamos a tener nosotros contra los microorganismos que son ajenos al cuerpo. Otro sinónimo que también lo van a poder ver en las bibliografías, en los distintos libros, es que a la inmunidad innata también se le llama inmunidad natural, ¿no? También se le llama inmunidad nativa, también se le llama inmunidad inespecífica, y en otros casos, pero menos frecuentes, también se le conoce como inmunidad congénita, ¿no? Pero esos son los sinónimos que tiene la inmunidad innata. Entonces, si esa es mi primera barrera, mi primera línea de defensa, ¿cuáles son los componentes que forman parte de esta inmunidad innata? Pues mi primera barrera de defensa justamente va a ser un órgano muy importante, que va a ser la piel. Entonces, dentro del grupo de las barreras físicas, vamos a encontrar que la piel es uno de los principales órganos encargados de la protección. Justamente una de las funciones de la piel es la función inmunológica. Nuestra piel, cuando no hay ningún daño en la piel, ¿de qué nos protege? De todos los agentes externos que hayan en el ambiente y que de alguna u otra forma puedan ingresar hacia nuestros vasos sanguíneos, hacia nuestros órganos. Pero ¿qué pasaría si esta barrera, si esta piel, no sé, hay una erosión, un daño, un corte, una cicatriz, una herida, ¿no? Lógicamente esta barrera va a tenerla difícil, ¿no? Va a ser un poco difícil de que actúe frente a estos agentes extraños. Y es ahí, en esas situaciones, en las que los microorganismos van a poder ingresar más rápido. Por ende, la piel es importante y es uno de los principales componentes de la inmunidad innata. Luego otros tenemos las mucosas. Las mucosas, por ejemplo, a nivel de los distintos epitelios que existen, la mucosa a nivel de la conjuntiva, la mucosa nasal, ¿no? La mucosa, por ejemplo, a nivel de mucosa bucal también. Entonces, toda esta mucosa va a tener una cierta cantidad de enzimas, de sustancias que van a permitir ayudar a degradar, ¿no?, los distintos agentes, pero también a erradicar, a botarlos más rápido. Es por eso que, o entiéndanlo de esta forma, cuando uno se agripa, por ejemplo, ¿qué es lo que ocurre dentro de los síntomas? Congestión nasal, ¿no? Uno bota mucho, en términos simples, moquitos. Entonces, esa mucosa es la que hace que a través de ella puedan eliminarse las distintas bacterias que intentan ingresar por nuestras vías nasales, por nuestras fosas nasales. Entonces, esa es otra barrera que forma parte de nuestra inmunidad innata. Luego tenemos, pues, mecanismos de expulsión como la tos. La tos también es un mecanismo de defensa que nosotros tenemos ante agentes externos. Se activa un sistema tusígeno, que le llama la activación tusígena, y de esta forma, pues, uno elimina los distintos microorganismos que puedan ingresar, o cualquier sustancia, en realidad. No solamente microorganismos, sino la tos también, por ejemplo, cuando uno ingiere algo y se atora, ¿qué es lo primero que hace? Toser para intentar eliminarlo, ¿no? Entonces, la tos es otro mecanismo. Los estornudos, el epitelio, la microbiota. La microbiota es porque es importante, porque a nivel de nuestro sistema digestivo tenemos una gran cantidad de bacterias. Y ustedes dicen, ¿qué hacen las bacterias? ¿No deberíamos de eliminarlas? No, porque hay unas bacterias que son buenas para nosotros.
¿ya? Porque yo les dije que ese concepto de patogenia no se da en todos los microorganismos. Algunos no son patógenos, o sea, no nos causan enfermedad. Entonces, estas bacterias que se encuentran en nuestros intestinos, sobre todo en el intestino grueso, son importantes y forman parte de la microbiota, porque de esta forma ellos lo que hacen es evitar que otras bacterias que sí nos van a hacer daño ingresen. O sea, estas bacterias matan a las otras bacterias, hablándolo de esa forma, y evitan pues de que se genere un proceso patogénico, es decir, una enfermedad. Entonces, es importante la microbiota, ¿no? Luego tenemos las barreras químicas. En este caso, en las barreras químicas tenemos los distintos fluidos corporales, el sudor, las lágrimas, la orina, el sebo. Por ejemplo, otra barrera química importante es el ácido gástrico del estómago. El ácido gástrico, que es químicamente ácido clorhídrico, es muy importante porque evita que proliferen las múltiples bacterias que pueden ingresar a través de nuestro tracto digestivo. Y al digamos, generar un medio ácido hace que ellas no se puedan, pues, reproducir. Matan a estas bacterias mediante ese mecanismo. Y también distintas enzimas digestivas. Luego, en tercer lugar, otro componente de esta inmunidad innata van a ser las células y el complemento. En este grupo de células vamos a mencionar las principales, dentro de las cuales encontramos, pues, a las células fagocíticas. Como su mismo nombre lo dice, son fagocíticas. Fago viene de comer, entonces cíticas de célula. Entonces quiere decir que son fagocíticas porque estas células se encargan de literalmente comerse a las bacterias, engullirse estas bacterias o virus o parásitos o hongos que ingresen. ¿Cuáles son esas células fagocíticas? Tenemos a los neutrófilos. Recordemos que los neutrófilos forman parte del 70-80% de la estirpe, en este caso de células de la estirpe blanca, de las células blancas. Creo que ayer tuvieron también su clase digamos, de los, tanto de la serie roja, serie blanca y plaquetas. Entonces, los neutrófilos son los que configuran la mayor proporción. Tenemos a los eosinófilos. El dato que quiero que se acuerden de los eosinófilos es que estos tienen una función importante cuando hablamos de las alergias. Estos se activan o están presentes en las alergias. Cuando hablamos también de las infecciones parasitarias. Este dato clínicamente es importante porque, por ejemplo, cuando ustedes vayan a pedir un examen, un hemograma, si tienen eosinófilos elevados, me hace pensar que ese paciente tiene una infección parasitaria o que tenga una reacción alérgica, como por ejemplo el asma bronquial. Entonces, eosinófilos se incrementan en esos procesos inmunitarios. Luego tenemos también a los basófilos y a los macrófagos. A las células dendríticas, en este caso, que las células dendríticas son las células presentadoras de antígenos, son las primeras que me van a permitir presentar el antígeno, o sea, presentar a la bacteria que está llegando y pasar esa información a los linfocitos para que ellos puedan activar una serie de respuestas para erradicarlos. Y los macrófagos, y hago un punto importante en estos macrófagos, ya que los macrófagos, como yo les mencioné, son las células más importantes en la función fagocitaria. O sea, los macrófagos son los que van a comer más bacterias, por llamarlo así. Y los macrófagos se van a encontrar distribuidos en múltiples órganos del cuerpo, porque sabemos que todos los órganos pueden verse atacados por las infecciones. Vamos a buscar acá, ver un espacio para explicarles los distintos nombres de los macrófagos que van a tomar cuando se encuentren en las distintas partes del cuerpo. Por ejemplo, los macrófagos se llaman monocitos. ¿Cuándo se llaman monocitos? Cuando están en los vasos sanguíneos. Los macrófagos se llaman histiocitos cuando están en el tejido conectivo. Luego los macrófagos, por ejemplo, se llaman células de Kupffer o de Kupffer. Se escribe Kupffer. ¿Cuándo se llaman así? Cuando están en el tejido hepático, en el hígado. Vamos a buscar por acá, a ver, más acá. Se llaman, por ejemplo, células en polvo, o células en polvo, cuando están, pues, en el aparato respiratorio, en el sistema pulmonar. Y se llaman, pues, por ejemplo, células de Langerhans, cuando están en el sistema tegumentario. Entonces, de esa forma, los macrófagos van a tener múltiples nombres dependiendo de dónde se encuentren. Ah, me olvidaba, acá también es la microglía. ¿Cuándo se llama microglía? Cuando se encuentran en el sistema nervioso. Ahí, o sea, los macrófagos en el sistema nervioso, microglía. Los macrófagos en el tejido hepático, células de Kupffer. Los macrófagos en el tejido pulmonar o en el sistema pulmonar, células en polvo.
Los macrófagos cuando están en la sangre se van a llamar monocitos. Y esos son los múltiples nombres que toman los macrófagos que forman parte también de la inmunidad innata. Bien. Ahora continuamos. Bueno, acá los componentes de la inmunidad innata y está para que también ustedes puedan leerlo, pero ya lo hemos explicado, ¿no? Cada uno, la piel, el intestino delgado y grueso, las vías respiratorias y los pulmones, el pH del estómago, el ácido clorhídrico del estómago. Acá también está una explicación de lo que es la microbiota, que también ya les expliqué en la diapositiva anterior, y espero que lo vuelvan a revisar, ¿no? Acá estamos volviendo a repetir lo que ya explicamos antes. Ya, una vez que esa inmunidad innata actuó, hizo todo lo que pudo, ¿no? En nuestra primera línea de defensa, que era la inmunidad innata, luchó hasta intentar eliminar esto. Pero, ¿qué pasa si nuestra primera línea, no sé, pues nuestra bacteria fue tan poderosos, estas bacterias, estos virus fueron tan poderosos que nuestra inmunidad innata terminó muriendo? No logró eliminarlo completamente. Entonces, ante eso, llega el otro superhéroe. ¿Cuál es el otro superhéroe? El que está más preparado. Yo les dije que era la inmunidad adaptativa, ¿no? Chicos, si ustedes quieren participar, igual pueden escribir por el chat, no se preocupen, y al final también vamos a responder para hacerlo más dinámico, ¿ok? Entonces, yo les expliqué, ¿no? Que la inmunidad adaptativa era la segunda respuesta, es decir, la respuesta más preparada, que cuando ya nuestra primera línea, la inmunidad innata, no podía luchar y no logró matar a nuestras bacterias, se activa la inmunidad adaptativa. Entonces, esta inmunidad adaptativa es aquella que surge como respuesta a la infección, ¿no? Y se adapta a ella. Por eso que se llama adaptativa, porque busca adaptarse a esa infección. Y una de las características o las principales características que tiene esta inmunidad adaptativa es que va a ser más específica, o sea, va a tener una mejor especificidad. Va a tener ahora mayor memoria. Eso es algo muy importante. La inmunidad adaptativa, a diferencia de la inmunidad innata, va a desarrollar memoria. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando nuevamente venga la misma bacteria o el mismo virus, mi cuerpo va a saber cómo actuar. Eso lo desarrolla la inmunidad adaptativa, ¿no? Listo. Esas son las principales características de nuestra inmunidad adaptativa. ¿Y qué es lo que compone esta inmunidad adaptativa? O sea, ¿a qué héroes voy a ver acá en esta inmunidad adaptativa? ¿Quiénes van a ser los principales actores de la inmunidad adaptativa? En la inmunidad adaptativa ya empiezan a aparecer los linfocitos. Los linfocitos van a ser los principales héroes de la inmunidad adaptativa. Ayer se habló que los linfocitos va a ser una estirpe de la serie blanca, ¿no? De las células blancas. Y de entre estos linfocitos a la vez se van a subdividir en dos estirpes, es decir, en dos familias, en dos grupos. Los linfocitos B y los linfocitos T. Algunos datos que yo les podría dar acerca de estos linfocitos. Linfocito T. Se llama T, ¿por qué? Porque tiene una preparación en el timo, porque se encontraron en el timo cuando lo estaban estudiando. Pero por ello llevan el nombre de linfocitos T de timo, ¿no? Porque ahí se producen. Los linfocitos B, ¿por qué se llaman B? Porque estos, cuando lo estudiaron, lo encontraron, en primer lugar lo estudiaron en las aves, lo encontraron en las aves, y los aves tienen un organismo, una parte de su cuerpo que se llama las bolsas de Fabricio. Las bolsas de Fabricio. Y porque como justamente bolsas es con B, linfocitos B, ¿ya? Por eso tienen esos nombres. Y ahora, ¿cuál es la importancia de estos linfocitos? Ya, pues, ¿qué hacen estos linfocitos, no? Ustedes dicen, listo. Dos cuestiones principales o dos conceptos importantes que tienen que recordar, perdón. Linfocitos B se encargan de la producción de los anticuerpos. Los anticuerpos que a cada rato lo van a estudiar en inmunología, lo van a estudiar en infectología, lo van a estudiar en inmunizaciones, que es cuando van a estudiar las vacunas, en infecciones también. Los anticuerpos son producidos por los linfocitos B. ¿Y cómo ocurre esto? Un linfocito B se va a diferenciar en una célula plasmática, ¿no? En una célula plasmática. Y esta célula plasmática se diferencia, o sea, su estructura molecular se modifica, porque esas son proteínas, y va a dar origen a las inmunoglobulinas, que van a ser las gamaglobulinas, que se van a clasificar en 5 grupos principales. Tenemos a la inmunoglobulina M, tenemos a la inmunoglobulina G, tenemos a la inmunoglobulina A
y la inmunoglobulina E y la D. Las 5 inmunoglobulinas, M, G, A, E y D. Vamos a recapitular estas inmunoglobulinas en otra diapositiva más para explicarles cada una de sus funciones y cada una de sus características. Pero lo que quiero es que se acuerden en esta diapositiva es que los linfocitos B producen los anticuerpos. ¿Quiénes son los anticuerpos? Las inmunoglobulinas, que vamos a estudiarlas. Luego tenemos por otro lado los linfocitos T. Los linfocitos T, en cambio, también se van a diferenciar, pero no se diferencian en inmunoglobulinas, sino estas se van a diferenciar en otras estirpes. En los linfocitos TCD4, o también llamados los linfocitos helper, o sea, colaboradores. Luego tenemos a los CD8 o citotóxicos y tenemos a los linfocitos reguladores. ¿Cuál es la función de cada uno de estos? Los linfocitos CD4 helper, como su mismo nombre lo dice, helper porque ayudan. ¿Ayudan a qué? Por ejemplo, ayudan a producir más linfocitos B. O sea, CD4 ayuda a producir más linfocitos B. ¿Qué más? ¿En qué más ayuda? El CD4 ayuda a que se incremente la actividad de los citotóxicos. O sea, aumenta la producción de CD8. Y ahora, ¿qué hace el CD8? El linfocitos CD8 se van a encargar de, como su mismo nombre lo dice, la citotoxicidad. O sea, que estos van a atacar a las bacterias cuando ya están en la célula. Por ejemplo, tengo una célula, no sé, una célula, pongámoslas del sistema digestivo. En esta célula ya se comió, porque de repente esta célula era un macrófago, se comió a la bacteria, una parte de la bacteria. ¿Qué hace el CD8 citotóxico? Elimina todo. Pero como elimina todo, se elimina la bacteria. Pero lamentablemente también se elimina la célula que ha sido infectada. Entonces, por eso dicen que el CD8 es el más potente porque se elimina no solamente al agente infeccioso, que puede ser la bacteria o virus, sino que también se elimina a la célula. ¿Ya? Por eso toma el nombre de CD8, cito viene de célula y tóxico, porque es tóxico para la célula que está infectada. Barre con todo. Y bueno, los linfocitos reguladores tienen menos actividad como tal, pero van a regular las vías o las cadenas del sistema inmunitario, es decir, las vías inmunitarias que se pueden presentar, ¿no? Regulan los procesos. De eso se encargan solamente los T reguladores. Pero entonces recuerden, linfocito B me produce anticuerpos, que son las inmunoglobulinas. Linfocito T se diferencia en CD4, CD8 y en los linfocitos reguladores. Y si yo quiero ser más exquisita y más específica si yo quiero ser más específica en estos términos, yo voy a poder diferenciarlo, porque cuando yo hablo de anticuerpos, que son los que producen los linfocitos B, si yo hablo anticuerpos, es respuesta humoral. En otra diapositiva lo vamos a volver a tocar, pero quiero que se acuerden de acá para que se mantenga la hilación. Entonces, anticuerpos es inmunidad humoral, es una forma de clasificar a la inmunidad adaptativa. Y linfocitos T es inmunidad celular. Y ya tenemos la otra clasificación. Los anticuerpos me dan una respuesta humoral, o decir, un proceso que me va a dar una respuesta, o sea, inmunitaria, pero de tipo humoral, así se le llama, así es su nombre, y los linfocitos T van a actuar en la respuesta o en la inmunidad celular. Ambas clasificaciones, o sea, humoral y celular, forman parte de la inmunidad adaptativa. ¿Ya ves? Ya ahora ven que vamos hilando todos los términos que se pueden presentar. De esa forma es como tenemos que aprender a estudiar la inmunología, ¿no? Humoral y celular es la división de la inmunidad adaptativa. Listo. Ahora, en este caso, bueno, este gráfico nos permite determinar qué es lo que se conoce como memoria inmunológica, que también ya lo hemos visto hace rato, ¿no? El término en conceptos básicos de memoria inmunológica. ¿Qué quiere decir? Que cuando aparece un antígeno X, por ejemplo, ya nuestro cuerpo desarrolla una serie de respuestas. Va a desarrollar una respuesta primaria y que luego, si es que nos volvemos a exponer a este antígeno X, la respuesta por ejemplo, la respuesta ante el mismo antígeno va a volver a activarse y va a ser más potente. Acá ven la curva, ¿no? Tengo una respuesta ante el antígeno X. Por ejemplo, vamos a darle nombre, el antígeno X que sea el virus por ejemplo, a ver, un virus que me acuerde, el virus sincitial respiratorio, ¿ya? El BSR, que es el virus sincitial respiratorio muy común en lo que son las infecciones respiratorias de bronquiolitis en los niños, ¿ya? Eso lo van a ver en pediatría mucho más después. Pero hablamos que este virus ingresa y nuestro cuerpo activa una respuesta.
Esa va a ser nuestra respuesta primaria, ¿no? Listo, se activan toda la secuencia de pasos y van a quedar unos linfocitos B de memoria. Esos linfocitos B de memoria, ¿qué van a hacer? Que cuando vuelve a aparecer este antígeno del virus sincitial respiratorio, yo voy a dar una respuesta secundaria, pero esta respuesta secundaria de memoria también va a ser mucho más potente que la respuesta primaria. Eso es lo en cuanto al término de memoria inmunológica. ¿Ok? Entonces, ya entendiendo eso, pasamos a diferenciar la inmunidad innata y adquirida. ¿Se acuerdan que habíamos visto que cada inmunidad, o sea, no es que sean dos cosas distintas? Lo que quiero que entiendan es que no porque yo desarrolle inmunidad innata ya no voy a tener adquirida, o no porque tengo adquirida no tengo innata, ¿no? Sino que la inmunidad innata y adquirida se entrelazan, o sea, son dos procesos consecutivos, se podría llamar así. Porque mientras que la inmunidad innata, como podemos observar en el gráfico, la inmunidad innata es la que primero aparece, la que actúa en horas, acá vemos, en horas, es la que primero actúa, va a tener ciertos componentes. Ya hemos visto las barreras epiteliales, hemos visto a los fagocitos, es decir, a los macrófagos, también las natural killer, que son unas células que se encargan justamente, como su nombre lo dice, natural killer, matar de manera natural a los microorganismos que ingresen. Y el sistema de complemento, este sistema de complemento que también se activa a través de una secuencia de respuestas inmunitarias, que ya luego lo voy a explicar, ¿ya? Entonces, en este caso, a eso se llama inmunidad innata, a nuestra primera línea de defensa, a la que aparece en horas, pero que por lo tanto no es tan potente. En cambio, después de esto, si la barrera, esta barrera que separa la inmunidad innata y adaptativa se cruza, es decir, nuestra inmunidad innata se saturó, se sobrepasó, se inicia la inmunidad adaptativa, que justamente cuenta con los linfocitos B que me van a formar los anticuerpos, es decir, las inmunoglobulinas, los linfocitos T, que se van a diferenciar en los CD8, los citotóxicos, los CD4, o estos que son los helper, ¿no? Los CD4 helper. Y bueno, los que también, los terceros que van a ser los que van a ayudar y que tienen menos acción, ¿no? Más que nada CD8 y CD4 son los más importantes, por llamarlo así. Pero entonces, los linfocitos se diferencian en ellos, los reguladores en este caso, los reguladores. Listo. Pero otra cosa que en este gráfico yo puedo diferenciar es que acá dice días. O sea que mi inmunidad adaptativa se toma más tiempo. Esa aparece en días a semanas para que actúe de una manera más eficaz. Mientras que la inmunidad innata es en horas, la inmunidad adaptativa necesita días todavía para actuar. En este cuadrito, en esta tablita, les he colocado las principales diferencias que hay entre la inmunidad innata y la inmunidad adquirida. Una inmunidad innata, por ejemplo, cuando hablamos de especificidad, en este caso, en la inmunidad adquirida, sí hay más especificidad. O sea, ¿qué quiere decir? Que va a reconocer mejor a los distintos antígenos que llegan. En cambio, la inmunidad innata no va a diferenciar mucho, por lo mismo que, bueno, es la primera línea, está menos preparada, ¿no? Entonces, por eso es que más específica es la adquirida. Es la adquirida o la inmunidad adaptativa, que es su otro sinónimo también. En cuanto a diversidad, bueno, eso lo mencionamos, ¿no? La diversidad es de receptores. La diversidad de receptores en la respuesta inmunitaria innata es limitada, mientras que la inmunidad adquirida va a ser mucho más amplia. Es decir, va a tener mucho más receptores y más variable, por llamarlo así. El periodo de latencia en la innata es en minutos, ¿no? Minutos o hasta horas mencionaba. En cambio, la inmunidad adquirida va a ser de días, hasta semanas también puede ser. Luego tenemos a la memoria. ¿Quién generaba memoria? La memoria la generaba la inmunidad adquirida. La memoria era por la adquirida, ¿se acuerdan? Que generaba una mayor memoria que la innata. La respuesta en innata es una respuesta primaria, ¿no? En cambio, en una inmunidad adquirida es una respuesta primaria y secundaria. ¿Qué quiere decir? Que ambas van a actuar frente a una primera infección, ambas actúan, pero la respuesta adquirida va a tener también una respuesta secundaria. Y esta respuesta secundaria es la que hablamos que es la respuesta de memoria, ¿no? Que vamos a poder actuar reconociendo ya lo que en primera instancia ya conocimos. Es decir, el virus que entró en la primera infección, nosotros desarrollamos una respuesta primaria. Esa es la respuesta primaria. Y cuando este mismo virus o bacteria vuelve a ingresar, ahí ya la inmunidad adquirida desarrolla su respuesta secundaria. ¿Por qué? Porque ya se acuerda quién entró al inicio. En cambio, la inmunidad innata no es así. La inmunidad innata, una vez que ingresa un virus, actúa por primera vez. Y cuando vuelve a ingresar el virus,
va a actuar igualito, no va a cambiar, no va a tener esa memoria. En cuanto a las barreras, ya hemos mencionado que en la inmunidad innata hay barreras como la piel, la mucosa, ¿no? Los productos químicos. En cuanto a la adquirida, sobre todo los que actúan ahí son los linfocitos. En los elementos humorales, bueno, los elementos humorales se refieren a aquellas sustancias que son producidas por, en este caso, que se encuentran transportadas en la sangre, en los humores, como se llama, pues, ¿no? De ahí viene el término humoral, porque antiguamente, cuando ustedes estudian la historia de la medicina, también a los líquidos corporales se les llamaban los humores. Entonces, justamente de ahí se quedó el término y por ende se llama elementos humorales, ¿no? Igual también, ¿por qué creen que la respuesta es humoral? Porque cuando hablamos de las inmunoglobulinas o los anticuerpos, estos se van a encontrar en la sangre, que son en los líquidos. En cuanto a la inmunidad innata, los elementos que se encuentran son las lisosimas, que son ciertas enzimas que se encargan de degradar ciertos agentes patógenos, el complemento, las proteínas, ¿no? Y en el caso de la adquirida, ya como les mencioné, la respuesta humoral es por la inmunoglobulina y ciertas citocinas. Entonces, no se olviden de esa diferencia. Las células que se encuentran en la inmunidad innata, ya habíamos mencionado, ¿no? ¿Quiénes estaban? Los fagocitos, los macrófagos con sus veintitantos nombres que tienen, los monocitos, los polimorfonucleares, en este caso los polimorfonucleares vienen a ser los neutrófilos, y los natural killers, las células natural killer. Y luego tenemos a la inmunidad adquirida, en los cuales las células van a ser los linfocitos B y los linfocitos T. Y en ambos comparten las células presentadoras de antígenos. ¿Esto por qué? Porque ambos necesitan que alguien los presente, ¿no? Alguien necesitan el intermediario que llegue y le diga, hola, virus sincitial respiratorio, te presento al linfocito B. Hola, virus sincitial respiratorio, te presento pues a los polimorfonucleares. Entonces necesitan un interconector que permite presentar los antígenos y que ya luego la inmunidad adquirida activa esos linfocitos para hacer su función. O la inmunidad innata activa, por ejemplo, sus polimorfonucleares, sus natural killer, para actuar frente a esa gente, ¿no? Entonces, ambos tienen células presentadoras de antígenos. Y bueno, los receptores son variables. Ya los receptores que se pueden encontrar en la inmunidad innata van a ser los receptores de reconocimiento de patrones y los receptores tipo TOL, que le llaman. Y en la inmunidad adquirida, bueno, ya van a haber receptores de superficie en los linfocitos B y los linfocitos T. O sea, ¿qué quiere decir? Que los receptores, que por ejemplo yo tengo mi linfocito T, él va a tener una parte que se va a encargar de recibir, pues va a ser el receptor, al antígeno, pues, ¿no? O sea, de poder reconocer el antígeno. A eso es cuando me refiero a receptores. ¿Quién reconoce el antígeno? Pero el receptor se encuentra en nuestras células inmunitarias. Listo. Hasta ahí ya está la diferencia que existe entre una inmunidad innata y adquirida. Esta parte es muy importante, ¿ya? Esta tablita, sobre todo, quiero que la repasen constantemente, que se acuerden para diferenciar, porque es digamos, una parte que mucho se pregunta, tanto en el curso de fisiología como en general después cuando estén en las otras áreas. Entonces, por eso es importante esa diferencia que existe entre una inmunidad innata y una inmunidad adquirida. Ya, ahora pasamos a otra forma de clasificación. Ya yo les había adelantado de esto, ¿o no? ¿Se acuerdan que cuando hablamos de inmunidad adquirida, que es la inmunidad mediada por los linfocitos, ¿no? Que es la inmunidad que aparece más tardíamente, que se toma más tiempo, ¿no? Pero que es más potente, se iba a diferenciar en dos grupos. Yo les dije que se diferenciaba en una inmunidad humoral y se diferenciaba en una inmunidad celular. Entonces, la inmunidad humoral, en esta actúan pues las inmunoglobulinas. O sea, las inmunoglobulinas van a ser aquellas moléculas que van a desencadenar toda la respuesta inmunitaria. O sea, es la que van a activar todas las distintas vías para matar a los agentes microbianos, a los microorganismos. Mientras que cuando hablamos de inmunidad celular, nos referimos a la acción que tienen los linfocitos T frente a los agentes infecciosos o a los agentes patógenos, ¿no? Entonces, humoral, yo les dije que, les conté la historia de humoral, ¿no? Que por qué se hablaba de ese término, porque se refiere a los humores, y los humores era como antes se definían a los líquidos corporales. Las inmunoglobulinas se encuentran, pues, en
cuando uno en las muestras sanguíneas, o sea, en la sangre se encuentran. Por eso que le llaman inmunidad tumoral. La inmunidad celular se refiere a las células, porque los linfocitos T son células distribuidas en los distintos órganos linfocitarios, en los distintos órganos inmunitarios, ¿ya? Esa es la diferencia. Listo, vamos a pasar a hablar ya de la inmunidad tumoral. O sea, esta inmunidad tumoral forma parte de la inmunidad adaptativa, es decir, la respuesta más potente, la que está más preparada. Ya hablamos hace rato de la inmunidad innata, entonces ahora entremos a la inmunidad adaptativa y específicamente hablar de la inmunidad humoral primero y luego hablaremos de la celular. Entonces, cuando yo hablo de inmunidad humoral, como les dije, esta inmunidad es aquella que se encuentra producida o en la cual se activan los anticuerpos. ¿Quiénes son los anticuerpos? Las inmunoglobulinas, ¿no? Las inmunoglobulinas que se forman a partir de ¿quién? De los linfocitos B. Los linfocitos B me forman las inmunoglobulinas, que son aquellas moléculas proteicas, o sea, son proteínas que van a actuar y van a permitir erradicar, matar a los microorganismos que nos afecten. En este caso, ¿cómo actúan estos anticuerpos? ¿Cómo actúan estas inmunoglobulinas? Vamos a ver que estos anticuerpos o estas inmunoglobulinas van a reconocer a los antígenos microbianos. Al reconocer, luego van a neutralizar. ¿Qué quiere decir neutralizar? Es decir, disminuir su capacidad de infectar otras células para que otras células no se infecten, para que se reduzca la infección. Entonces, de esa forma, los anticuerpos van a actuar. Me reconocen al antígeno, me neutraliza la infección y van a marcarlas para que se puedan eliminar, ¿ya? Entonces, los anticuerpos tienen esa función de reconocer, neutralizar. Otras bibliografías mencionan reconocer, neutralizar, precipitar también, que es otra forma de, digamos, disminuir la infectividad. Y marcar a estos microorganismos para que de esa forma lo eliminemos. Ese proceso de marcar se llama oxonización. Entonces, ¿qué es la oxonización? Es el proceso a través del cual los anticuerpos van a marcar para poder eliminar los distintos agentes microbianos o agentes infecciosos. Y justamente es lo que ocurre acá, ¿no? Como vemos, este es el agente patógeno, este es un microbio, llegan las inmunoglobulinas, les presento a las inmunoglobulinas. Estas son las inmunoglobulinas, que tienen distintas formas, ¿no? Ya vamos a ver después por qué se dan estas formas, pero estas inmunoglobulinas reconocen al antígeno y desarrollan o empiezan a, neutralizarlos y oxonizarlos para que de esta forma se eliminen. De esta forma también las inmunoglobulinas actúan en conjunto con sus otras amigas, que son los linfocitos T, que justamente van a permitir que estos linfocitos T puedan erradicar los microorganismos, ya sea mediante los CD8, que dijimos que eran los citotóxicos, o mediante los CD4, que eran los helper. Asimismo, también estos actúan y activan a los natural killer, que van a ser las células encargadas de matar a estos agentes infecciosos. Y otra cosa que también quiero recordarles y que no está en esta diapositiva, pero que es importante, es que la unión entre este antígeno, ¿no? Entre este antígeno y este anticuerpo, que es la inmunoglobulina, va a activar ciertas vías. Dentro de estas vías que se activan, está una vía o unas vías muy importantes que se llama el sistema del complemento. El sistema de complemento, ¿por qué es importante? Porque a través de estos procesos, es decir, el sistema de complemento va a ser una serie de, ¿cómo les diría? Una serie de pasos, de acciones que van a hacer las células propias de nuestro cuerpo y también las distintas proteínas, enzimas, todo un conjunto de sustancias que van a activarse gracias a la unión entre el antígeno y la inmunoglobulina, para que de esta forma también ayuden, ¿no?, a la erradicación más rápida de todos estos virus que ingresan. Porque también deben entender que no ingresa solo un virus. Cuando uno habla de un virus, no es que ingresa una cosita,
sino que este virus se replica a muchas más. Entonces, no solamente es un virus que debemos eliminar, sino son cientos y miles de virus que hay que eliminar, que están entrando a nuestras células y que están dañándolas. Entonces, por eso es importante este sistema de complemento, porque amplifica la respuesta, para que de esa forma, con una respuesta más amplificada, puedan matar y erradicar a todos los microorganismos que han ingresado. Listo. Luego, ahora vamos a dar una breve explicación de las inmunoglobulinas, como hemos hablado. Estas forman parte del sistema humoral, o sea, de la respuesta humoral. Y yo sé que acordarse la estructura anatómica, acordarse la estructura molecular, acordarse de cuánto pesa y todo eso es difícil. Y siendo sinceras, en la práctica clínica no es importante. Pero lo que yo les voy a mencionar en esta diapositiva van a ser datos muy importantes que quiero que se lleven, no solamente para cuando estén en fisiología, sino porque les pueden preguntar cuando estén, por ejemplo, en algún momento estudiando el embarazo, la lactancia, cuando estén estudiando infectología, cuando estén estudiando, por ejemplo, alergias, infecciones parasitarias, porque estas inmunoglobulinas van a tener una acción específica, una acción distinta. Entonces, tenemos a las 5 inmunoglobulinas, ¿no? Dentro de todas estas inmunoglobulinas, recordar pues que estas van a ser glucoproteínas que se van a encontrar en una parte del suero sanguíneo, ¿no? Que se van a ser producidas por las células B, o sea, los linfocitos B. Entonces, de esas inmunoglobulinas vamos a tener, miren, esta, por ejemplo, es una estructura de la inmunoglobulina, una estructura molecular. Para los que les gusta la parte molecular, estudiar todo eso, solamente recordarles que estas inmunoglobulinas van a tener una cadena ligera y una cadena pesada. Esta va a ser una cadena pesada. Y luego al costado van a tener una cadena ligera. Y que esta va a ser una fracción constante, ¿no? Esta es una fracción o es una porción constante. Y esta es una porción o fracción que es variable, ¿ya? ¿Por qué es importante eso? Porque cuando las distintas inmunoglobulinas se diferencian, porque esta porción variable va a ser distinta para cada una de ellas. Entonces, la inmunoglobulina D no tiene la misma porción variable que la inmunoglobulina E. Tampoco lo tiene igual, no es la misma que la inmunoglobulina M o la inmunoglobulina G. Entonces, es por eso que se conocen así, la porción variable y la porción o la fracción constante. Van a tener cadenas ligeras y van a tener cadenas pesadas. Bien, entonces, uy, se movió esto un ratito. Ya estamos acá. Entonces, como les menciono, en este caso vamos a empezar con la inmunoglobulina M. Y a ver, ¿cuál es el principal aporte o por qué debo de acordarme de la inmunoglobulina M? La inmunoglobulina M es importante porque es la respuesta inmune primaria a los agentes infecciosos. O sea, ¿qué quiere decir? Que es la que primero aparece. Cuando llega cualquier infección a nuestro cuerpo, la inmunoglobulina M es la que primero actúa, la que actúa más, por llamarlo así, en una fase aguda. Y clínicamente, ¿cómo lo correlacionan? Porque muchas veces cuando hay infecciones, ese es un dato que deben de acordarse toda su vida, cuando hay infecciones y ustedes le piden al paciente un examen de sangre, por ejemplo, un examen serológico se le llama, para determinar inmunoglobulinas y determinar anticuerpos, cuando ustedes vean que la inmunoglobulina M está elevada, eso quiere decir que el paciente está en una fase activa de la enfermedad, o sea, perdón, en una fase aguda de la enfermedad. O sea, que la enfermedad o la infección ha aparecido recién. En esos casos, la inmunoglobulina M aparece porque es la respuesta inmune primaria a los agentes infecciosos, ¿no? Que puedan llegar a afectarnos. A diferencia de la inmunoglobulina G. ¿Por qué? Porque la inmunoglobulina G es la respuesta secundaria. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando la enfermedad o la infección es crónica. O sea, que cuando yo pida suero sanguíneo, en el suero sanguíneo, pida un examen serológico, si yo tengo elevado la inmunoglobulina G, quiere decir que ese paciente está en una infección crónica. ¿Por qué? Porque ya la inmunoglobulina G está actuando. Entonces, no se olviden esa diferencia. Inmunoglobulina M, infección aguda. Inmunoglobulina G, infección crónica. Eso no se deben de olvidar. Eso es para toda la vida. Es algo que se deben de... Esos conceptos de fisiología son fundamentales. Otra característica de la inmunoglobulina G. ¿Qué me pueden preguntar? La IgG, por ejemplo, es la más abundante. O sea, es la que hay en mayor cantidad.
Esta IgG corresponde, si no me equivoco, entre el 70 al 80% de todas las inmunoglobulinas. Ese es otro dato importante de la G. Otro dato importante de la G. ¿Qué ven acá en el dibujito? Un niño, ¿no? Un niño en el útero de la mamá. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la inmunoglobulina G puede ser traspasado a través de la placenta hacia los niños, hacia el feto, ¿no? O sea, de la madre hacia el feto, la IgG es la única inmunoglobulina que traspasa esa barrera. ¿Cómo me acuerdo eso? Si son como 5 inmunoglobulinas. ¿G de qué? G de gestante. Entonces ahí está. G de gestante porque es la única inmunoglobulina que puede traspasar a la placenta. ¿Qué más? Ahora tenemos la IgA. La IgA, acuérdense, cuando hablan de IgA, acuérdense de mucosas. De mucosas. ¿Por qué? Porque esta es el principal anticuerpo que está en las secreciones, ya sea la saliva, las lágrimas, el calostro, que es la primera leche o la primera secreción láctea que digamos, secreta la madre, las secreciones intestinales, en las secreciones genitales y las secreciones respiratorias. Esa pues se encarga de proteger todas las superficies epiteliales del sistema respiratorio, digestivo, genitourinario. Entonces, IgA, relaciónenlo a secreción. Secreción. Listo. La otra, inmunoglobulina, les presento a la IgE. La IgE, ¿se acuerdan que yo también les había hablado de unas celulitas que se llamaban eosinófilos? Eosinófilos. ¿Por qué les digo esto? Porque de esta forma se les va a hacer más fácil memorizárselo o acordarse que la E, al igual que eosinófilos, actúan ¿en qué situaciones? En las infecciones parasitarias. Cuando hablo de infecciones parasitarias, ahí actúan la IgE, ahí actúan los eosinófilos. ¿Qué más? ¿En qué situaciones? En las alergias, en las reacciones de hipersensibilidad, en reacciones alérgicas. Entonces, la inmunoglobulina E actúa o nos protege contra los agentes parasitarios, los parásitos que pueden ingresar a nuestro organismo, y también actúan en las reacciones alérgicas, cuando ocurre una alergia, ¿no? Ya sea una alergia en la piel, que pueden haber alergias dérmicas, pueden haber alergias por hiperreactividad que ocurre en la mucosa bronquial, cuando, por ejemplo, le hablen de asma, el asma es un tipo de alergia, luego lo van a estudiar a profundidad. Pero en esos casos, si yo a mi paciente asmático le pido IgE, es muy probable que este paciente tenga la IgE elevada, porque es la forma o el mecanismo en el que su cuerpo se está, digamos, adaptándose o está manifestando su respuesta ante la enfermedad, ¿no? Cómo está trabajando. Así también si le pido eosinófilos, también va a estar elevada. Si yo tengo una infección parasitaria, no se pide comúnmente, pero si yo le pediría en un paciente que tenga una infección parasitaria y la IgE, van a ver que esta IgE va a estar muy elevada en cualquier infección por parásitos. Entonces, no se olviden, IgE, parásitos y alergias. Y luego tenemos la IgD, que como su mismo nombre lo dice, ¿de qué? De desconocida. ¿Por qué desconocida? Porque no se sabe realmente cuál es su función más, su mayor función. Se habla de que pueda tener una función en cuanto a la diferenciación de los linfocitos, ¿no? Es una de las funciones, pero en general y en términos generales, en términos del estudio de la medicina, la IgD casi pasa desapercibida. Casi nadie lo estudia porque no se conoce muy bien su función. Ojalá que con el tiempo y con los estudios se pueda, digamos, reconocer mejor su función, ¿no? Sepamos para qué nos sirve la IgD, que está también en nuestro organismo, pero hasta el momento no se conoce muy bien. Entonces, nuevamente recapitulemos para que esto quede más ahí, bien centradito en el cerebro, en la área cognitiva. La IgM es en procesos agudos, la respuesta inmune primaria, procesos agudos. La IgG, la más abundante, procesos crónicos, y también es la que traspasa la placenta, o sea, de las gestantes. La IgA, secreciones. La IgE, la IgE, infecciones parasitarias y alergias también, muy similar a los eosinófilos. Y la D, de desconocida. Ya con eso, ya yo creo que ustedes están preparadísimos en inmunoglobulinas. Cuando alguien les pregunte cuál es la que se activa en la infección aguda, ustedes dicen IgM. ¿Cuál es la más abundante de todas las inmunoglobulinas? La IgG.
¿Cuál es la que se presenta en una infección parasitaria? La IgE. ¿Cuál es la que está presente en las mucosas? La IgA. Entonces ustedes van a saber reconocer. Otro datito más, justo me he acordado de este, otro datito más que les puedo agregar a la inmunoglobulina A, es que yo les mencioné que estaba en el calostro. O sea, ¿qué quiere decir? Que está en la leche materna. Cuando les pregunten cuál de las inmunoglobulinas se encuentra en leche materna, ustedes van a decir IgA. IgA. Ese es un dato más que ahora me he acordado y que de verdad les digo eso porque cuando ustedes estén en la parte de ginecobstetricia, cuando estén en pediatría, a cada rato les van a preguntar y se van a acordar, yo llevé mi curso virtual, mi curso de verano y ahí me hablaron de las inmunoglobulinas. Listo. Entonces ya terminamos con la inmunidad de tipo humoral, ¿no? Entonces, ahora, ¿a quién era la otra inmunidad? La celular. Como su mismo nombre lo dice, la inmunidad celular es aquella en la cual tienen su acción los linfocitos. Celular porque actúan los linfocitos. ¿Listo? En este caso, vamos a ver de que la inmunidad celular justamente es mediada por células y que se dirigen principalmente contra los microbios intracelulares. Ese es un dato importante. ¿Por qué? Porque normalmente cuando hay un microorganismo que se mete dentro de la célula, ahí es donde actúan más los linfocitos, tanto los linfocitos B o los linfocitos T. Pero en cambio, cuando hay microbios extracelulares, normalmente la que más actúa es la inmunidad humoral. Por eso es que, por ejemplo, hablamos de inmunoglobulinas cuando mencionamos los parásitos, que es inmunidad humoral, porque los parásitos son tan grandes que muchas veces no se meten a las células y son microorganismos extracelulares. Esa es otra diferencia entre inmunidad celular y humoral. La celular actúa frente a microorganismos intracelulares y la humoral actúa mayormente, no es como les digo, que siempre tiene que ser así, pero mayormente actúa frente a microorganismos extracelulares. Listo, ese es un concepto que también deben de acordarse. Ahora, los linfocitos que actúan en la inmunidad celular van a tener sus distintas funciones. Tenemos a los linfocitos B. Y ustedes dicen, claro, ellos ya me acuerdo que producían anticuerpos. Claro, ellos producen anticuerpos. Pero aparte de esto, ellos se van a diferenciar en un grupo de células que van a ser los linfocitos B de memoria. ¿Y por qué es importante que los linfocitos B, aparte de los que van a ser las células, los anticuerpos, también haya un grupo que se diferencie en linfocitos B de memoria? Porque es, lógicamente, quienes van a permitir guardar esa respuesta de memoria, para que cuando otra vez nos ataque este parásito o este virus o no sé, hongo o bacteria, mi cuerpo ya recuerde quién estuvo. ¿Gracias a quiénes? A los linfocitos B de memoria. Entonces, no se olviden, ya le agregué otra función más al linfocito B. Aparte de que producían anticuerpos, también van a formar o van a diferenciarse en linfocitos B de memoria, que me van a ayudar a que se dé mi respuesta de memoria cuando me enfrente nuevamente al mismo virus o al mismo agente microbiano que ya me expuse en primera instancia. Y luego tenemos a los linfocitos T, perdón. Los linfocitos T también igual son derivados de proteínas que se unen a los complejos mayores de histocompatibilidad, ¿no? Esos son términos solamente como concepto, pero lo que yo quiero que se acuerden de los linfocitos T es que se diferencian en 3 estirpes distintas. Los linfocitos T cooperadores o colaboradores, ¿no? O también llamado helper, ¿no? Hay ayudadores en español. Entonces, que son los CD4. Los citotóxicos, que eran los CD8. Y los reguladores, ¿no? Que también son los que inhibían la respuesta inmunitaria, los que tenían menos función, ¿ya? Por acordarnos así. Lo que quiero que más se acuerden es que los que tienen mayor función inmunitaria de estos linfocitos son los cooperadores o helper o CD4 y los CD8. Porque los CD4 se van a encargar de secretar ciertas sustancias. ¿Qué sustancias? Estos secretan, por ejemplo, citocinas. ¿Qué son las citocinas? Van a ser, digamos, ciertas sustancias que se encuentran en el plasma que van a permitir estimular una mayor producción y diferenciación de estos linfocitos T. O sea, ¿qué quiere decir? Que es como un proceso de retroalimentación.
que los CD4 secretan citocinas y estas citocinas a la vez van a activar más CD4. Es como un proceso de retroalimentación, ¿no? Igual no solamente se encargan de eso las citocinas también forman parte del proceso inflamatorio, ¿no? Porque creen que cuando hay alguna infección, la piel se vuelve roja, eritematosa, lo rojo se llama eritematoso, duele, está caliente porque se desarrolla un proceso inflamatorio. Y es muy importante estas citocinas, que lo van a ver en múltiples patologías. Por ejemplo, en un aporte clínico que yo les puedo mencionar es que en el caso del COVID, cuando daba la infección por el COVID-19, por el SARS-CoV, se activaba una tormenta de citocinas, que muchas veces hacía que el paciente fallezca, porque lógicamente una tormenta descontrolada generaba mucha inflamación y por ende el paciente pues terminaba con un proceso inflamatorio grave. Entonces, de eso se encargan los CD4. Producen muchas citocinas, permiten la proliferación y diferenciación de las células, no solamente de los CD4, no solamente de los linfocitos T, sino que también permiten ayudar a mayor producción, como yo les mencioné ya en las diapositivas, en una de las diapositivas principales que les presenté, les mencioné que también aumentaban la producción de los linfocitos B. Y también acá mencionan a los macrófagos y a otros leucocitos. Los citotóxicos ya también les expliqué muchas veces de qué se encargaban, de que mataban a las células, ¿no?, que producen antígenos extraños. Esas células no son tan, como les digo, no tienen un enfoque clínico, o sea, no van a tener una importancia clínica porque no tienen relevancia en el estudio de enfermedades. Pero es importante que las conozcan, ¿no? A las presentadoras de antígenos, que son las que presentan, y las células efectoras, porque estas intervienen en los efectos finales que se van a obtener de una respuesta inmunitaria. Es decir, cuando yo ya activo mis linfocitos T, cuando ya están funcionando los fagocitos, es decir, los macrófagos y los otros leucocitos que van a poder tener una función efectora. En esa parte, entonces, ya acabaríamos con lo que es la inmunidad celular, ¿no? Simplemente acá también hay otra diapositiva que quiero que también la vuelvan a repasar. ¿Por qué? Porque lo presenta de manera específica cada linfocito y su función, que es lo que yo ya les he mencionado y con lo que hemos imaginado, con lo que hemos estudiado en las diapositivas que pasamos. Hablamos de, por ejemplo, los linfocitos B, que nos menciona que tiene función de neutralización del microbio, fagocitosis y activa el complemento. ¿Cómo activa el complemento? Porque estos producían anticuerpos, ¿no? Y se activaba, pues, esta serie de pasos que forman parte de la vía del complemento. Luego tenemos los linfocitos T, CT, los citotóxicos, que me permitían o llevaban a la muerte de la célula infectada. Claro, la célula moría. Los T reguladores regulan las vías inmunitarias, suprimen a otros linfocitos. Esa es su función. Los linfocitos T helper o los CD4, que activaban a los macrófagos. También yo les hablé de la inflamación y también les hablé que activaban a los linfocitos T y B a través de un proceso de proliferación y un proceso de diferenciación. Entonces ahí está más escrito, ¿no? Para que tengan ahí la literatura y para que puedan volver a revisarlo. Y eso sería en cuanto a las funciones de las células, de cada una de las células linfocitarias que forman parte de la inmunidad adaptativa, no se olviden. Todo eso que hemos hablado es la inmunidad adaptativa. Ahora, otro término que yo también quiero que aprendan es cuando hablamos de inmunidad activa y pasiva, ¿no? Ya nos falta poquito, chicos. Vamos a terminar con esta parte, ¿no?, de inmunidad adaptativa y pasiva, porque yo entiendo que a veces las clases cuando son largas, yo soy alumna también, soy estudiante, entonces cuando son muy largas como que nuestro cerebro parece que colapsa y uno ya dice, ya quiero terminar, ¿no? Ya quiero terminar. Ya nos falta poco y vamos a hablar de la inmunidad activa y pasiva, que son términos que también deben de acordarse porque estos tienen relevancia clínica. Y ahorita les voy a explicar por qué. A ver, cuando hablamos de una inmunidad activa o pasiva, esta depende de los anticuerpos. O sea, ¿qué quiere decir? Depende de la producción de anticuerpos. Entonces, hablo de una inmunidad activa porque en esta inmunidad
sí hay una producción de anticuerpos contra algún antígeno o algún patógeno específico después de exponernos a este. O sea, la inmunidad activa se encarga de la producción, o en esta inmunidad hay producción de anticuerpos. En cambio, una inmunidad pasiva se le llama pasiva porque no hay producción de anticuerpos, solamente se va a traspasar estos anticuerpos que ya están listos para usar. Se les pasa de un individuo a otro. Y ahora ustedes dirán, Cristina, ¿y por qué esto es importante? Entonces, hablamos de una inmunidad activa y pasiva porque esta es la base para entender, por ejemplo, por qué las vacunas actúan. ¿Por qué a veces hay algunos venenos, algunos toxinas, algunas inmunoglobulinas o gamma globulinas que al paciente se le tiene que dar cuando se ha enfrentado a algunas infecciones? Esta es la base para entender la inmunología. Entonces, deben entender esos dos términos, inmunidad activa y pasiva. Cómo de esta forma se traspasan los anticuerpos o cómo se producen los anticuerpos. Entonces, hablaba de la inmunidad activa cuando se producen los anticuerpos. Y esta a la vez se divide en dos. La activa y pasiva se dividen en dos. La activa puede ser activa natural o puede ser activa artificial. Y la pasiva a la vez también puede ser, a la vez puede ser también inmunidad pasiva natural o pasiva artificial. ¿Y cuál es la diferencia? Si la inmunidad activa es natural, cuando yo produzco anticuerpos por la vía natural, o sea, por ejemplo, las infecciones. Yo les voy a poner un ejemplo de cada una, ¿ya? Y lo van a entender mejor. Eso quiere decir, yo les dije que cuando uno se infecta, ¿qué va a producir? Anticuerpos. Una infección va a producir anticuerpos. Y de esa forma me protege cuando yo me vuelvo a exponer al mismo agente patógeno. Esa es una inmunidad activa natural, porque no intervino nada extraño, nada artificial, nada creado por otro lado. Entonces ahí hablamos de una inmunidad activa natural, porque y un ejemplo muy clave son las infecciones, porque en esta o a través de las infecciones se producen los anticuerpos que van a permitirme generar una protección específica cuando me exponga nuevamente. Y cuando hablo entonces de una inmunidad activa artificial, o sea, una inmunidad que me ayuda a producir mi propio cuerpo a que produzca los anticuerpos. Acá están nuestras famosas vacunas, las vacunas que nos han salvado literalmente la vida, ¿no? Las vacunas es un ejemplo de inmunidad activa artificial. Artificial porque la crean en un laboratorio, porque de esa forma nos van a permitir, digamos, inocular, lo que nos inoculan en realidad es una parte antigénica, o sea, es una parte de este virus en el cual nos queramos proteger, para que de esa forma nuestro cuerpo, a través de ese virus atenuado, lógicamente no nos pasan pues el virus, digamos, que nos va a producir la enfermedad, porque nos produciría enfermedad, sino que es un virus atenuado, un virus ya casi muerto, solamente hay una partecita para que nuestro cuerpo lo reconozca a través de nuestra inmunidad y de esa forma nuestro cuerpo produzca anticuerpos. ¿Qué quiere decir? Que cuando ya nosotros nos enfrentemos frente a la verdadera bacteria que esté en el ambiente o que en algún momento tengamos esa exposición, nuestro cuerpo ya va a tener los anticuerpos necesarios para que de esta forma no nos llegue la enfermedad, no nos genere la enfermedad, porque ya vamos a estar protegidos. Pero esa es la diferencia. ¿Cómo llego a producir anticuerpos de manera natural? Cuando me infecto. ¿Cómo llego a tener o producir anticuerpos de manera artificial? Cuando me vacuno. Porque en la vacuna me inoculan una parte antigénica, es decir, una parte de esta bacteria o de este virus, y de esa forma mi cuerpo produce anticuerpos, pero sin llegar a tener la enfermedad, porque cuando te vacunan no te vas a enfermar, lógicamente, ¿no? Solamente te ayuda a producir anticuerpos. Mientras que cuando hablo de inmunidad pasiva, a diferencia de la activa, es que esta inmunidad pasiva no hace que nuestro cuerpo produzca anticuerpos, sino que básicamente es, agarro de este ser vivo, ya sea no sé, un caballo, una vaca, un cordero, un vacuno, ¿no? Agarro este anticuerpo del ser vivo de acá y lo paso a otro. O agarro este anticuerpo de un humano y lo paso a otro humano. Eso se llama inmunidad pasiva. Solamente es la transferencia de anticuerpos, que en este ya estaba listo para usar, ya yo le paso al otro paciente que lo necesita, por ejemplo. Y eso es lo que ocurre cuando, por ejemplo, se dan ciertos sueros
como en el caso de algunos sueros que se llaman así, que son gamma globulinas, que me permiten pasarlo, transferirle a un paciente estos anticuerpos para que de esa forma ellos actúen bien cuando una infección les llega, cuando ya estén con la enfermedad. Ahora, yo les dije que en la inmunidad pasiva también se divide en una inmunidad natural y artificial. Y ya hemos hablado que en el caso de una inmunidad pasiva natural era, por ejemplo, cuando la mamá le pasa al hijo los anticuerpos. ¿Se acuerdan que a través de la placenta podía haber un traspaso de anticuerpos, en este caso la IgG de gestante, de la madre al hijo? Entonces, eso se llama inmunidad pasiva natural, porque es por la vía natural. No hemos tenido que sacarlo de otro lado, ¿no? Es de la madre al hijo, que se pasa estos anticuerpos que la madre ya formó, porque el hijo no tiene que formar anticuerpos, sino que la madre ya lo formó y simplemente lo transfiere. En el caso de la inmunidad pasiva artificial, es aquella en la cual yo necesito que de otro lado lo traigan y a través pues de la inoculación o del traspaso endovenoso pueda yo obtenerlo. Esto, por ejemplo, ocurre en algunos sueros que yo les mencioné que se llamaban gamma globulinas y que pueden ser utilizados cuando hay algunas enfermedades infecciosas. Por ejemplo, una de ellas es cuando van a ver, cuando antes se veía, ya ahora los casos se han reducido abismalmente porque ya hay mejor protección o mejor prevención, pero cuando había infecciones por virus de la rabia, en los pacientes que se desarrollaban rabia, ¿no? Cuando los perritos los mordían, los perritos que tenían rabia, a los pacientes se le inoculaba una gamma globulina, o sea, como era una antitoxina para evitar que el virus de la rabia me lleve a producir la enfermedad grave. Y entonces de esa forma pues se sigue tratando en algunos casos, pero en Perú ya no hay muchos, a través de estos sueros, ¿no? Estos sueros con gamma globulinas o inmunoglobulinas. Y estos normalmente no los obtienen de las personas, sino, por ejemplo, hay suero del caballo, que son importantes porque de esa forma evita la infección o evita la enfermedad. No la infección, porque el paciente ya está infectado, sino que desarrolla la enfermedad a través de ese traspaso, esa transferencia de anticuerpos de manera artificial, ¿no? Entonces, no se olviden esos conceptos los van a perseguir por toda la vida, porque les van a decir, cuando estudien inmunidad, o sea, inmunizaciones, es decir, vacunas, les van a decir, ¿cuál es inmunidad activa? Las vacunas, qué tipo de inmunidad nos dan? Ah, ya, la vacuna es una inmunidad activa artificial. Muy bien. Cuando nos traspasan las gamma globulinas o los sueros, no estoy hablando del suero fisiológico que pasan los doctores, ¿sabes? Estoy hablando de gamma globulinas. No quiero que se confundan porque yo estoy diciendo sueros, pero en realidad hay sueros que tienen estos anticuerpos. A esos sueros yo me refiero. Entonces, eso es un tipo de inmunidad pasiva artificial, ¿no? Cuando es una infección, es una inmunidad activa natural. Y cuando, por ejemplo, traspasan anticuerpos de madre a hijo, es una inmunidad pasiva natural. ¿Listo? Eso es lo que quiero que se acuerden. Para terminar, acá tenemos la respuesta inmunitaria que está esquematizado todo lo que hemos visto. O sea, en esta diapositiva, si a veces con el tiempo no pueden repasar todo, ustedes buscan directamente la diapositiva de respuesta inmunitaria y van a encontrar el resumen de todo. Porque acá les presento lo mismo, ¿no? Cuando entra el agente patógeno, algún microambiente, que es algún órgano o tejido de nuestro cuerpo. De ahí tenemos que se activa la primera respuesta, que es la respuesta innata, que se acuerdan que hablábamos que existían las barreras físicas, como la piel, las mucosas, las barreras químicas, y también las células del complemento, como por ejemplo los neutrófilos, los eosinófilos y sobre todo los macrófagos, ¿no? Eso es en cuanto a la respuesta innata. Pero como esta respuesta innata no logró ser eficaz, no logró erradicar al agente patógeno, no logró erradicar al microorganismo, se activa la segunda respuesta, que es la respuesta adaptativa. Esa respuesta adaptativa ocurre o se da mediante la liberación o la producción de anticuerpos, mediante la producción de los linfocitos también de tipo T, ¿no? Tenemos los linfocitos B que producen los anticuerpos y los linfocitos T que van a tener otras funciones, como la fagocitosis, como la muerte celular. Y de esta forma, mi paciente va a estar o va a llegar a un estado de salud o un estado de no infección, ¿no? Eso es lo que se busca y esa es la finalidad importante de este sistema inmunitario.
Sin nuestro sistema inmunitario estaríamos llenos de infecciones. Realmente no podríamos vivir, porque la esperanza de vida hoy en día con esto de la inmunidad adecuada, de las vacunas, de los sueros, ha aumentado exponencialmente frente a la esperanza de vida que había en esos tiempos en las que no habían vacunas, en las que no habían buenas respuestas inmunitarias y en las que nuestro cuerpo, como sea, intentaba adaptarse. Entonces, gracias a este sistema inmunitario, nosotros hoy podemos vivir un poco más, ¿no? Y no infectarnos tanto, y no llegar a cuadros de gravedad como antiguamente sí ocurría. Listo, chicos, entonces, en esta parte llegamos a las conclusiones. Acá solamente son conceptos que vamos a recordar de lo que ya hemos visto, ¿no? De lo que se han tenido que aprender el día de hoy, ¿no? Que es el concepto de inmunidad. Acá les vuelvo a escribir que el concepto de inmunidad es esta capacidad del cuerpo de resistir a los microorganismos y toxinas que tienden a lesionar los tejidos y órganos. Que la inmunidad aparte se divide en una inmunidad innata y una inmunidad adaptativa. Que a la vez la inmunidad adaptativa se divide en una inmunidad humoral y una inmunidad celular. Claro, también hemos visto esto. Y también que hay otra clasificación en la que vamos a ver que la inmunidad se divide en una inmunidad activa y una inmunidad pasiva. Y que a la vez la inmunidad activa se divide en natural y artificial y la pasiva también en natural y artificial. Y finalmente que la respuesta inmunitaria se inicia con el ingreso del agente patógeno que al romper las barreras naturales activa las vías inmunitarias que ya lo hemos repasado en la clase del día de hoy, ¿no? Eso es lo que ustedes tienen que acordarse, eso es con lo que ustedes, o lo que ustedes se tienen que llevar a casa. Y bueno, ya hemos acabado el tema del día de hoy. Solamente darle las referencias bibliográficas, ¿no? Ahí en este caso he colocado dos libros muy importantes que en lo personal me ayudaron mucho para aprender todo lo que concierne a fisiología. El libro que todos los estudiantes, creo que ya ayer mi compañera, la doctora Desiree también les mencionó, que el Guyton y Hall es uno de los libros que estudiante me imagina que no ha tenido el Guyton y Hall, al menos de regalo, o lo ha tenido ahí por tenerlo. Creo que pocos he visto que no manejen esta bibliografía. Es la bibliografía que más utilizan, el libro Guyton y Hall. De este libro también que saqué la exposición del día de hoy, van a encontrar en el capítulo de inmunidad. Y otro libro que, sin embargo, no un problema, pero de repente una dificultad que tiene el Guyton y Hall es que es muy, necesita uno primero entender lo básico para poder entender el Guyton y Hall. Y hay otro libro que también tiene como que la información un poquito mejor presentada, más fácil de entender, que es el Gannon. ¿Ya? El Gannon también es otro libro que yo he leído y me parece que es un poquito más fácil de entender que el Guyton y Hall. Es como que si ustedes, cuando estén estudiando fisiología, tienen tiempo, primero empiezan con el Gannon y ya entendiendo el Gannon van a poder entender el Guyton y Hall. Pero siempre empezar de lo básico hacia lo más específico, ¿no? El Guyton y Hall. Y bueno, eso es lo que he usado el día de hoy. También usé la bibliografía de Robbins y Cotran, pero el Robbins sobre todo los recomiendo para el estudio de patología. Cuando lleven el curso de patología, el Robbins tiene unas imágenes muy, muy bonitas en cuanto al estudio de procesos patológicos, que también involucran la inmunidad, ¿no? Entonces, en este caso son mis recomendaciones bibliográficas. Bueno, acá tengo unas preguntas, no sé si todavía están activos ahí en la clase. A ver, chicos, para poder resolver estas preguntas, ustedes pueden participar por el chat, solamente he colocado 7 preguntas. Recuerden que estas preguntas son importantes porque van a tener si no me equivoco, su simulacro, y de esa forma ustedes van a tener que responder. Puede ser que por aquí las mismas preguntas se repitan, no sé, así que espero que estén activos y puedan participar por el chat. Solamente vamos a repasar estas 7 preguntas, ¿ok? La primera pregunta que he encontrado es, ¿qué caracteriza la inmunidad adaptativa? Seleccione uno. Nos dicen, la memoria, los fagocitos, los interferones, el complemento o la rapidez. ¿Alguien que participe por el chat? Les estoy leyendo igual. Ah, muy bien. Ah, exacto, chicos. Muy bien. Lo que caracteriza la inmunidad adaptativa es la memoria. Exacto, la memoria es lo que caracteriza la inmunidad adaptativa, ¿no?
Muy bien, chicos. Parece que sí les ha quedado muy bien el tema. Siguiente pregunta. Son componentes del sistema inmunitario. Seleccione una. A, enzima convertidora de angiotensina. B, hematíes. C, células musculares lisas. D, células dendríticas. O E, condrocitos. A ver, ¿qué componentes del sistema inmunitario? Muy bien, Ángel, muy bien, Aisha, Luz, Edwin, excelente, Andrea, Giampiero, excelente, chicos. Muy bien, las células dendríticas, exacto, las células dendríticas son aquellas que forman parte del sistema inmunitario. Por descarte, los hematíes, serie roja, no tiene nada que ver acá. Las células musculares lisas, tampoco. Los condrocitos, tampoco. La ECA que luego la van a ver cuando estudien antihipertensivos. La enzima convertidora de angiotensina, no, nada, no tiene que ver nada acá. Las células dendríticas sí, porque estas células dendríticas tenían su función de ser presentadoras, las que se encargaban de presentar a los antígenos, ¿no? ¿Qué hace el timo? ¿Qué hace el timo? A, genera anticuerpos. B, monocitos. C, genera linfocitos T. D, genera linfocitos B. O E, genera complemento. ¿Qué hace el timo? C, por ahí es muy bien. Andrea, Ángel, Naisha, Luz, Angeli, Giampiero. Muy bien, chicos. Chimi también, muy bien. Chicos, entonces, muy bien, genera linfocitos T. Linfocitos T es la respuesta. ¿Se acuerdan que yo les dije? T de timo y B de la bolsa de Fabrice. Entonces, no se van a olvidar nunca de eso. Que los linfocitos T son generados en el timo, ¿ya? Y los linfocitos B se estudió en las bolsas de Fabricio. Y en sí, pero los linfocitos B son generados en el hígado, ¿no? En el hígado les mencioné en la primera mitad del periodo fetal y luego ya en la médula ósea. Listo. La siguiente pregunta. ¿Cuál de las siguientes es función de los linfocitos natural killer? A ver, ¿qué hacen los natural killer? Esta pregunta creo que es un poquito de un mayor nivel. ¿Qué es lo que hacen los natural killer, los linfocitos natural killer? Pinocitosis, citólisis natural, fagocitosis, necrosis o apoptosis. Alguien que haya leído, no sé, creo que sí lo mencioné, pero no lo dije el término como tal, pero alguien que se atreva a dar una respuesta por ahí, o si no, igual lo resolvemos juntos. ¿No hay nadie? Bueno, entonces, no lo mencioné, chicos, así que no se preocupen, no lo dije, ¿no? Se me pasó, pero los linfocitos natural killer, como su mismo nombre lo dicen, se encargan de la citólisis natural. ¿Qué quiere decir citólisis? Lisis es romper, cito es célula, rompen las células de manera natural. ¿Eso qué quiere decir? Que los natural killer forman parte de la respuesta de tipo innata y se van a encargar de romper o de romper las células para poder de esa forma intentar eliminar, como dice Killer, eliminar de la manera natural a los microorganismos. Por eso son citólisis natural. Acuérdense natural de natural, NK, que es natural killer, ¿no? Natural killer. Ahí, natural killer. Que en español sería el asesino natural, ¿no? Algo así, el asesino natural. Ya, muy bien. La otra pregunta es de antígenos. A ver, si me han entendido bien, ¿qué es un antígeno? Yo lo dije en la parte de conceptos básicos. Un antígeno, a ver, se caracteriza por poseer regiones inmunogénicas poco accesibles al mecanismo formado por el anticuerpo. Es una sustancia ajena al cuerpo que el sistema inmunológico reconoce como una amenaza. No posee habilidad de ser procesado por el sistema inmune. Son generalmente de muy bajo peso molecular. La región que puede específicamente un anticuerpo, bueno, la región que sería la región que identifica específicamente a un anticuerpo se llama TEN. Es un problema de tipografía. ¿Cuál sería la respuesta? Muy bien, Chimi, la B, Ángel, B, Angeli, muy bien, Giampiero, Andrea, Luz, Edwin, Denise, muy bien, chicos, se han estado atentos a la clase, los felicito. Exacto, exacto.
Franny, también muy bien. Un antígeno es una sustancia ajena al cuerpo. Yo les mencioné que el antígeno es una porción del microorganismo, ¿no? Del microbio, que el sistema inmunológico lo reconoce como una amenaza. Exacto, exacto, eso sí es cierto. ¿Posee regiones inmunogénicas poco accesibles? Más bien no, serían muy accesibles, ¿no? Las porciones que tiene son muy accesibles. ¿No posee la habilidad de ser procesado por el sistema inmune? Incorrecto, sí posee la habilidad de ser procesado por el sistema inmune. ¿Son generalmente de muy bajo peso molecular? 200 Dalton, no, ese también es incorrecto. Lo van a encontrar en el Guyton. En el Guyton va a decir que son sustancias de alto peso molecular. Va a ser inclusive más de 200 Daltons. Entonces, eso también es incorrecto. No son de muy bajo, son de gran peso molecular. Y la región que puede específicamente, o la región que identifica específicamente un anticuerpo se llama acteno, no. ¿Se acuerda alguien cómo se llama esa región? ¿Alguien se atreve a mencionar cómo se llama esa partecita del anticuerpo que se reconocía? En la diapo de conceptos básicos está. No sé si alguien se acuerda. 3 segundos. 3, 2, 1. ¿No se acuerdan? El epítopo. Muy bien, Ángel. Muy bien. El epítopo era esa porción que me permitía identificar mejor o esa porción del microbio, ¿no? En este caso del antígeno que me permitía específicamente determinar o ser determinado e identificado por un anticuerpo, no acteno. Acteno no tiene nada que ver, el acteno más bien tiene que ver con cuestiones de alergias y todo eso, ¿no? Un acteno es una sustancia que me pueda producir una alergia. Entonces, era epítopo, esa es la palabra, y fue una pregunta con trampa. La siguiente pregunta, ¿la respuesta inmune adaptativa está integrada por A, inmunoglobulinas, B, células dendríticas, B, células dendríticas, C, macrófagos, D, células endoteliales o E, barreras epiteliales? ¿Cuál es la respuesta ahí? La respuesta adaptativa, inmune adaptativa. Muy bien, chicos. Excelente. Las inmunoglobulinas. Muy bien, las inmunoglobulinas son parte de la respuesta inmune adaptativa y nos preguntan por la adaptativa. En cambio, las células dendríticas, los macrófagos, las células endoteliales y las barreras epiteliales forman parte de la respuesta inmune. ¿Qué respuesta inmune son las otras? ¿Alguien? 3, 2, 1. ¿Alguien que se acuerde? Innata, muy bien, Aisha, muy bien. Esas son parte de la respuesta inmune innata. Excelente. Ahora pasamos a la última pregunta. Sí, la última para que se vayan a descansar. Son características de los anticuerpos. A ver, ¿cuál de ellas son características de los anticuerpos? ¿Cuál es la alternativa correcta? La IgE es la respuesta a parásitos y alergenos. La IgM permite la activación del complemento y la promoción de la fagocitosis. C, todas las respuestas son correctas. La IgA me dice que son muy relevantes en la respuesta inmune mucosa. Y la IgG es la inmunoglobulina más abundante en el suero, más o menos 80%. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta correcta, chicos? Lean bien a ver cuál de ellas, porque la C me dice todas las respuestas son correctas. La IgE, respuesta a parásitos y alérgenos. La IgM, activación del complemento y promoción de fagocitosis. IgA, muy relevantes en la respuesta inmune mucosa. La IgG, inmunoglobulina más abundante en el suero, en el 80%. Bien, a ver, Ángel, ¿está bien? Exacto, la C. No se confundan ahí, chicos. Creo que eso de la IgM no les mencioné, así que por ahí puede ser de que hay un poquito de, ¿no? De mencionar cuál será. Pero sí, son todas las respuestas correctas. ¿Se acuerdan que yo les dije que la IgE se encargaba de la respuesta a parásitos y alérgenos? Esa sí es correcta. La IgA yo les dije que era en las mucosas, en las secreciones. Esa tiene una respuesta, es muy relevante en la respuesta inmune mucosa. Y la IgG era la que era más abundante
más o menos entre el 70 y 80%. También les mencioné, esta es correcta, esta es correcta. Ya van 3 correctas por descarte, yo marcaría la C. La IgM activa el complemento y la promoción de la fagocitosis. Eso también es cierto, chicos. ¿Ya? Eso también es una función de la IgM. ¿Se acuerdan? A ver, otra pregunta, así les lanzo y ustedes me responden. De todas las inmunoglobulinas, ¿cuál de ellas se encontraba cuando había una infección en fase aguda? ¿Cuál de ellas se activaba en una respuesta primaria, es decir, en una fase aguda? La IgM, muy bien, excelente, excelente, chicos. ¿Y cuál de ellas se activaba en una respuesta, en una infección crónica? La IgG, muy bien Luz, muy bien Ángel, muy bien Naisha, Yampiero, Angeli, todos excelente. IgG. ¿Y cuál de ellas, la última para cerrar, cuál de ellas se encontraba en la leche? A ver si se acuerdan. La IgA, exacto, la IgA. Muy bien, chicos. Están muy, yo creo que sí les ha quedado muy clara la clase, ¿ah? Espero que sí, de verdad, que espero que esas 2 horas casi, ¿no? Hayan sido muy productivas, 2 horas y unos minutos más, hayan sido muy productivas para ustedes. Ya saben de que me alegra mucho saber que forman parte del curso, ¿no? A muchos de ustedes, seguro yo he conversado con muchos de ustedes porque he estado encargada del área de secretaría y viendo quiénes apuntaban, pero sí me da mucho gusto que ustedes tengan ese interés por aprender, porque saben que es, realmente si algunos, ¿no? Lo ven como que, uy, en vacaciones estudiar, a veces uno dice, bueno, pues no, las vacaciones son para disfrutar, ¿no? Pero cuando uno ya entra al área de ciencias de la salud, cuando uno entra pues a estudiar lo que es medicina, odontología, no sé, obstetricia, enfermería, todas las áreas de ciencias de la salud, la verdad es que es un compromiso, ¿no? Y eso hay que verlo desde esa forma. Un compromiso que ustedes tienen que tener porque es la forma en la que ustedes van a poder realmente sentirse bien con la carrera, porque la carrera, como ustedes saben, implican un montón de esfuerzo. Y si ustedes están en este verano estudiando, van a ver que va a ser muy provechoso, porque cuando ustedes ingresen a la universidad a recibir sus clases como tal, ya van a ustedes, rankear seguro, van a ustedes ser los primeros puestos, espero que sí, porque ya ustedes han aprendido, ¿no? Y me da mucho gusto y los felicito, chicos. Y bueno, hasta acá la clase, no se olviden de seguir nuestras redes. Y muchas gracias, chicos. Ya mañana continúan con los horarios, igual de la misma manera, cualquier cosa, consulta o algo, o algún aviso también se les va a pasar por el grupo y también cualquier cosa, los números de contacto que ya tenemos. Muchas gracias, chicos, que tengan buenas noches y listo, ya nos estamos viendo pronto.